Pero no nos vamos a quejar. Amén. Todo esto mata un montón de bichos que andan dando vuelta para que luego nosotros podamos tener nuestra huertecilla bien. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 42. Salmo 42. Bueno, a ver. Todos los que están, preparen para copiar y recortar cosas para luego criticarme todo lo que quieran. Yo hoy quiero abrirles el corazón, quiero predicarles con el corazón en la mano, dijo el cardiólogo, el cirujano. Pero quiero compartirles, sí, por eso digo, si alguien luego quiere criticar, ahora prepárese, coja bolígrafo y papel y apunte todo lo que voy a decir, que me pueden criticar con esto, todo lo que quieran. Pero sobre todas las cosas quiero ser sincero. Amén. Quiero hablarles otra vez del alma y de lo que Dios nos está hablando. Y seguramente mucha gente dirá, pero este pastor predica mucho del alma. Predico de Dios más que del alma, pero es que nosotros esencialmente somos alma. Nosotros no somos cuerpo que tenemos alma. Nosotros somos almas que tenemos un cuerpo. Amén. Una vez, hace bastante tiempo, yo hablándoles del alma, hermanos, les decía que el cuerpo humano, lo que tú ves de mí, es como si solamente estuvieras mirando mis zapatos. Bueno, yo no soy un hombre muy alto. Soy guapo, pero no muy alto. No soy tan guapo. Pero si miraras mis zapatos, hay un hombre que va mucho más arriba que estos zapatos. Lo que nosotros vemos normalmente es el cuerpo, pero hay un alma que llega al cielo. Es el destino del alma, volver a Dios. Por eso necesitamos estar unidos a Cristo, porque si no hemos aceptado el sacrificio de Cristo, nuestra alma se perderá para siempre. Pero somos esencialmente alma. El alma es algo tan profundo, tan amplio, tan grande, que hermano o hermana, ni nosotros lo terminamos de conocer. Yo aprendí que una de las hermosas herramientas que Dios nos ha dado es la humildad. Y por eso el diablo ataca tanto con el orgullo. Porque la humildad es lo único que nos hace poder conocer un poco más el alma. Ana Laura estudiaba música con un músico muy bueno de Argentina, que algunos de ustedes lo conocen, se llama Adrián Herrera, que a veces nos escucha por internet. Adrián es un monstruo de la música. Y Adrián, su hermana es cantante lírica de óperas, y él también. Y él un día me dijo, yo soy cantante, y para ser un buen cantante, me dijo que él es excelente cantante. Ha preparado gente, por ejemplo, para Operación Triunfo, ¿no?, en la música. Y él me decía, necesitamos algo que se llama el espejo. Y el espejo es otro cantante, si es posible que sea mejor que tú. Y que cada tanto tú cantes delante de él o de ella. Su hermana, que es cantante lírica, era su espejo, ¿no? Y entonces él me decía, yo canto delante de ella, y ella me corrige y me dice, aquí estás mal, aquí has bajado, aquí. Y él me decía, todos los meses yo necesito cantar delante de mi espejo para que me corrija, porque mi oído muchas veces me traiciona. Yo no me escucho exactamente como yo canto. Entonces yo necesito que alguien, porque no es lo mismo una grabación, me decía, yo necesito que alguien esté delante mío. Por eso te decía recién, hermano, nunca veas la humildad como un sacrificio. La humildad es una herramienta hermosa que Dios nos ha dado para que podamos conocer nuestra alma. Si tú no eres humilde, nunca te vas a conocer. Es más, aún siendo humilde, no va a terminar de conocerte nunca. Y si alguno de ustedes ahora hace un ejercicio de humildad, podrá decir amén a lo que te voy a decir ahora. ¿Cuántas veces nosotros decimos, cómo es posible que haya pensado esto? ¿Cómo es posible que haya sentido esto? ¿Cómo es posible que se me haya cruzado esto por la cabeza? Por eso nosotros necesitamos siempre esto. Pero el alma es algo tan maravilloso. En el alma está el intelecto, la razón, la voluntad. En el alma está la identidad del ser. Pero en el alma también está todo ese mundo maravilloso de las emociones. En el alma también radica ese hermoso espacio que nosotros hemos recibido de parte de Dios para poder relacionarnos con Él, que también le llamamos el espíritu, pero es toda esa parte. Cuando te hablo del alma, no te hablo como algo separado del ser, te estoy hablando de un ser integral, cuerpo, alma. Somos una sola cosa, amén. David decía que el alma sufría por Dios y su carne anhelaba. A veces nosotros nos enfermamos cuando nuestra alma está necesitada.
El problema es que nosotros tenemos una muy mala costumbre nacida del orgullo y es huir para adelante. En lugar de tornar nuestro corazón a Dios, siempre huimos para adelante. Y aquel que se cruce para decirnos no sigas por ahí es nuestro enemigo, porque lo que queremos es huir hacia adelante. Hacemos enemigos de aquellos que son nuestros amigos. ¿Sí o no? ¿Nunca te ha pasado eso en la juventud o la adolescencia? Mi padre y mi madre son mis enemigos porque no me dejan salir. O porque no me dejan hacer esto, no me dejan hacer aquello. Hasta que maduramos. Pero hoy te quiero hablar de la necesidad del alma. Pero sobre todas las cosas, la necesidad de descansar el alma. Y Dios quiere que aprendamos a descansar el alma. Muchas veces nosotros tenemos reacciones que no son buenas, aún con relación a Dios. Te estoy hablando de reacciones de incredulidad. De los que estén aquí, quien nunca se haya sentido incrédulo, no te hablo de antes de conocer a Cristo, te hablo de la semana pasada o de la otra semana. Si nunca te has sentido incrédulo, en primer lugar, no eres sincero, eres un hipócrita, con todo mi respeto, pero es la verdad. Y en segundo lugar, tú no tienes ni idea de lo que es la fe. Porque la fe precisamente se manifiesta cuando vienen las luchas de incredulidad. ¿Es así? Perdónenme, yo les dije que hoy iba a hablar claro y sinceramente como siempre, pero hoy creo que voy a hablar mucho más desnudo que otras veces. Por eso dije, el que quiera criticar puede recortar y apuntar lo que quiera. Pero ¿saben qué pasó el tema? Ya han dicho tantas cosas de mí. Llegaron a decir aquí en Granada, cuando mis niñas eran pequeñas, que alguien que estaba en la iglesia y se enfadó y se fue, que yo pervertía sexualmente a mis niñas. Cuando Carolina tenía meses, Pitita tendría un añito y algo y Ana Laura tenía 4. Llegar a decir una barbaridad semejante hay que tener mucho estómago, ¿no? Para que se te cruce algo así por la cabeza. Ya no están. Ya hasta se fueron de este mundo. Salmo 42. Dice el versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Has oído alguna vez el clamor de tu alma? ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado alguna vez la voz del alma? Miren, hermanos, necesitamos cambiar hasta nuestra oración. Yo esta semana he tenido muchas luchas y la semana anterior también. Y en todas estas luchas, empezó la discoteca aquí atrás, no, bueno. En todas estas luchas llegué a sentirme muy incrédulo. Y me sentí muy mal y dije, ¿cómo puede ser que esté pensando esto? ¿Cómo puede ser que esté sintiendo esto? Dios es tan maravillosamente fiel. Recién un pequeño siervo de Dios que está ahí con su abuelita encontró algo ahí en lo que venden los adolescentes y dijo, esto es para el abuelo. Y entonces fue y compró esta tarjetita. La tarjeta dice, no dejes que los miedos te impidan ser feliz. Cuando yo leí, la miré a Lili y le dije, ¿tú dijiste algo? Me dijo, no, yo no dije nada. Así que la voy a tener aquí porque me gusta mucho esta tarjeta. Y Dios me habló con esta tarjeta. Dios me habló con esa tarjeta. ¿Cómo puedo tener miedo cuando Dios es fiel? Pero de ustedes, ¿quién no ha tenido miedo alguna vez? ¿Por qué tienes miedo si Dios es fiel? ¿Por qué tememos? Está dentro de la naturaleza humana el temor. Pero a veces ese temor es exagerado, porque perturba nuestra paz. Y te has sentido pecador. Hace unos días atrás estaba entrando a la ducha, orando por mis luchas, mis temores, mis miedos. Y con esto yo te voy adelantando parte de la predicación. Y Dios me habló y me dijo, Dani, eres un gran guerrero. Eres un gran guerrero. Pero también eres mi hijo. Te has olvidado de ser mi hijo a veces. Has predicado de ello. Pero tu alma no ha disfrutado de mi paternidad muchas veces. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y estaré delante de Él? Decía David. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
¿Dónde está tu Dios? Recuerdo, hace muchos años estábamos haciendo un culto en el Hotel Universal, éramos creo que 15, 20 personas aquí en Calle Recogida. Y cuando terminó el culto vino un grupo de hombres que venían a la iglesia, venían de otras iglesias y estaban congregando con nosotros y me dijeron, queremos tener una reunión contigo. Y a mí me sorprendió porque sabía por dónde venían y recuerdo que, bueno, era para decirme un montón de cosas. Y entonces uno de ellos me atacó y me dijo, estás mal económicamente, ¿dónde está tu Dios si Dios está contigo? Si Dios está contigo, ¿por qué estás así económicamente? Y Ángel se acordará de aquello. De todos esos hombres, el único que me defendió fue Ángel. Y este texto dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras los demás me dicen, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas, tal vez tu caso no es la economía, puede ser la salud, puede ser un problema con un hijo. Es más, muchas veces no te lo dice otra persona, te lo dices tú mismo. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? Porque donde están sus promesas está Él y donde está Él están sus promesas. No lo puedes disociar, no puedes quitar a Dios de su palabra. Por eso cuando decimos que ¿dónde están las promesas de Dios? Está diciendo ¿dónde está Dios? Y entonces dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza, el pueblo en fiesta. Y entonces David se decía a sí mismo, a su mundo intelectual y a su mundo emocional, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué piensas una cosa y sientes otra, sientes una y piensas otra? ¿Por qué estás tan turbado? ¿Por qué se sacude tanto como una sábana en el viento tu alma? ¿Por qué alma mía te sacude de esta manera? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hoy te voy a hablar algunas cosas del campo seguramente. Yo no sé cuántos de ustedes habéis andado a caballo alguna vez. ¿Habéis subido un caballo alguna vez? ¿O un mulo? Yo he subido en mula, en caballo, y he tenido que andar en caballo a pelo. No sé si sabe lo que es pelo, ¿no? Solo con la rienda y cogido con los pies así, ¿no? Bueno, pues cuando tú no estás muy acostumbrado, y si lo tuviera que hacer ahora creo que me pasaría, porque hace tantos siglos que no ando a caballo, creo que hasta han evolucionado los caballos. En aquel tiempo eran casi como los dinosaurios, ya han evolucionado, ya de aquellos años que yo era chico y andaba siempre a caballo, pero cuando tú no sabes andar a caballo, empieza el caballo a trotar y tú vas para arriba y el caballo va para abajo. Y cuando el caballo va para arriba, tú bajas. Y entonces, tum, tum, pues te dura 10 minutos y tienes unas ampollas como bolsa de agua caliente aquí atrás, unos dolores espantosos, ampollados por todos lados, ¿sí? Y te bajas como yo, con las piernas así. Que esto no es de andar a caballo, sino que tenía la cuna corta. Entonces, yo crecí, y bueno, pero no es de tanto caballo, ¿vale? Bueno, es para que os riáis un poco porque hoy vamos a llorar unos cuantos, ¿vale? Como un ciervo sediento por el agua, mi alma tiene sed y se deshidrató y necesito volver a beber. Y David decía como, sin saber andar a caballo, los sentimientos van por un lado y los pensamientos por otro, y cuando se encuentran chocan. Y como un ciervo que brama por el agua porque está sediento y deshidratado y necesita volver a beber, así estoy yo hoy. No sé si habéis visto algún día animales con sed. A los que nos gusta el campo, pues si alguno ha estado en un bosque como Cazorla, por ejemplo, en la época en que los ciervos braman, en la época de celo, lo escuchas de kilómetros. Bueno, el bramido de estos animales cuando están necesitados o heridos es muy parecido. Yo escuchaba rebuznar en época de sequía en el campo a los burros y te da pena porque los burros levantan la cabeza y la gente del campo dice que huelen el agua y yo creo que sí la huelen, perciben la humedad, algún sentido tendrán ellos y entonces ellos comienzan a rebuznar de una manera muy fuerte y casi agresiva, ¿no? Y lo mismo pasa con las vacas y las vacas balan y levantan la cabeza y estiran el cuello y se dirigen siempre a donde esté el agua. Y aquí el rey David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamo. Si pudieras escuchar mi alma, decía David, escucharías un grito dentro mío. ¿Cuándo volveré a estar con Dios? ¿Y tú te crees que David no conocía a Dios? Es más, él escribió muchos salmos que nos edifican y probablemente su alma estaba en esta condición. Porque David dice, me acuerdo de aquellos tiempos buenos y sin embargo hoy mi pan de día y de noche son mis lágrimas
Y aún la gente me pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? Y me acuerdo de los tiempos buenos. Tal vez, no lo sé. David recordaba aquel día en que entró a Jerusalén trayendo el arca de Dios para instalar el tabernáculo donde sería el templo, ahí en el monte Moriah y el monte Sión, en esa unidad de los dos montes. Tal vez David recordaba aquellos días cuando él era muy feliz sirviendo a Dios. Pero ahora David está mal. Ahora David está triste. Ahora David está muy necesitado. Y se agrega tristeza al recordar aquel tiempo que había pasado. Por eso buscó la armonía de su ser interior con la fe, la confianza en Dios. No había armonía en él. Y necesitaba poner en armonía todo su ser. ¿Te acuerdas? El otro día te decía, nosotros somos como una gran burbuja con dos techos superpuestos. Y cada techo tiene un orificio. Un techo es tu mundo intelectual, el otro techo es tu mundo emocional. Y están superpuestos. Y desde el cielo viene un rayo de luz para iluminar todo tu ser interior. Y cuando tú ves ese rayo de luz, no importa cuál de los dos techos primero, tú te vas a esforzar para que entre la luz. A veces es el pensamiento, otra vez es el corazón. Pero uno llega primero. Y entonces automáticamente tú te das cuenta que necesitas llevar también el otro porque necesitas luz. Y este es el milagro maravilloso que nace de la decisión humana y del amor de Dios. En que ese rayo de luz penetra por los dos agujeritos, ahora perfectamente sincronizados, y se ilumina todo el ser interior. Y entonces esa paz de Dios que sobrepasa tu razón, gobierna y guarda tus pensamientos y tus sentimientos en Cristo Jesús. Al fin, tu mundo emocional y tu mundo racional se ponen en orden y en armonía, y entonces cabalgas bien, sin golpeteos, porque te has puesto en orden con Dios. Por eso cuando nosotros buscamos en primer lugar el orden con Dios, no el orden de nuestro pensamiento solamente, no es el orden de nuestro mundo emocional. ¿Lo está entendiendo esto, verdad? Entonces yo te lo decía el otro día, el asunto está, David había vivido una experiencia maravillosa de victoria y alegría, de servicio, pero ahora estaba sediento, necesitado, llorando y con el alma desordenada, y dice, quiero llevar mi mundo interior a ese orden. Por eso buscó la armonía en su ser interior con la fe y la confianza en Dios. Espera, le decía el alma, descansa en Dios, porque esto no se acabó, aún puedo alabar. Por eso te decía recién, nosotros, en este caso David demuestra la gran necesidad del alma humana. ¿Sabes por qué? Muestra que no podemos vivir solo de victorias pasadas. Es más, vivir solo de victorias pasadas te pueden descontrolar el alma ahora. Nosotros pensamos que porque ayer estuvimos bien vamos a estar bien siempre. Yo he aprendido algo, el alma se descansa cada día. Y uno de los grandes ataques del diablo sobre los cristianos es hacerles sentir que son buenos cristianos porque están bien, haciendo cosas buenas y de buen corazón y sirviendo a Dios, pero no descansan el alma. Y luego nos pegamos grandes sorpresas en la vida, porque no hemos podido descansar. Y de eso te quiero hablar hoy, porque Dios me habló mucho en estos días. Yo he cuestionado mucho mi ser interior, yo he tenido un conflicto muy grande estas últimas 2 semanas. Y estos 2 conflictos no lo he tenido con muchas situaciones que se dieron, pero voy a hablar muy sinceramente. El conflicto más grande lo tuve conmigo mismo. Y he luchado conmigo. He luchado con mi fe o mi falta de fe. He luchado con mis dudas. He luchado con mis miedos. Perdonadme mi sinceridad. Pero le pido a Dios que si hay alguien aquí que más de una vez ha luchado con esto y es tan sincero como yo estoy siendo ahora, fijaros, me está costando hablar con claridad porque me da miedo hablar de estas cosas. Pero este es el Evangelio de Cristo y aquí yo no puedo estar haciendo ninguna pantomima. Este es el asunto. David habla de un alma necesitada y sedienta. Pues aquí Dios hace el símil de la sed, la deshidratación para las necesidades del alma. Y todos sabemos que cuando en la práctica de un deporte, un trabajo que demanda esfuerzo físico, necesitamos hidratarnos antes. Yo no he jugado ni a nivel profesional, he jugado a nivel amateur en torneos que hacíamos con otros equipos. He jugado al fútbol en torneos en campo con árbitro y todo, pero no era a nivel profesional. Y he jugado al rugby. Yo tengo en mi mente algo de una práctica de un partido de rugby
Era una práctica, un entrenamiento. Yo es que los recuerdo siempre, creo que uno de los recuerdos más vivos, ese y cuando me partieron la nariz son los recuerdos más vivos que tengo. Y que recuerdo que corría y corría y por momentos parecía que el campo se me hundía, ¿no? Y como que los pies no daban, ¿no? Y entonces, y me acuerdo que corría llevando la pelota porque venían todos los grandotes detrás y entonces corría y corría y parecía, y era una sensación de mareo y esa sensación es el primer paso de la deshidratación. Y yo recuerdo que no pude seguir mucho tiempo más, estaba muy cansado y muy mareado, parecía que no veía bien. Cuando tú estás deshidratado, te mareas, tienes malestar en el estómago. Simón y yo nos deshidratamos un día en Sierra Leona, es una sensación horrible. Todo deportista sabe que no puedes competir si no estás bien hidratado. Un jugador de fútbol cuando entra al campo se hidrató bien antes. Porque si no, a los 10 minutos tiene que parar para volver a beber agua. ¿Lo entiendes a esto? Tienes que parar para hidratarte. Y más, los jugadores de fútbol, tú los vas a ver, van a entrar al campo y lo primero que hacen es una botella, no se la beben porque no vas a entrar a jugar con la barriga llena de agua, pero tienes agua en la boca, te enjuagas la boca, te sacas toda la saliva pegajosa y te quedas fresco otra vez para poder competir. Por eso necesitamos hidratarnos. Aquí David hace ese símil de un siervo sediento, deshidratado, cuando habla de la necesidad del alma. Sepamos que el diablo conoce al alma humana y su necesidad mucho más de lo que tú mismo te conoces. No lo dudes a esto. Por eso solemos pensar que por orar siempre todo está bien. A veces que por orar por los demás, por las situaciones, batallamos, reprendemos, intercedemos, pero descuidamos nuestras almas, descuidamos nuestra comunión. Es como un deportista que se prepara en todo, pero te dije recién, no se alimenta ni se hidrata bien. Estará débil y durará poco. Si nosotros, te lo vuelvo a decir, queremos practicar un deporte y no te hidratas, no vas a durar mucho. Vas a durar muy poco en el campo. Tendrás que salir. Y nosotros a veces vamos por la vida cristiana con una buena actitud, un buen corazón. No hay maldad en nosotros, no hay pecado, pero vamos débiles. Y vienen las luchas y vienen los conflictos y no los podemos resistir. Y a veces esto no nace de una mala actitud de ninguna manera, te lo vuelvo a decir, a veces simplemente nace de que estamos débiles. El apóstol Pablo hablaba de esto en Efesios capítulo 6, versículo 10. Pablo decía, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú te fijas bien, el texto dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. No dice, ten preparada la armadura para cuando venga el día malo. Dice, vístete antes para que cuando venga el día malo no te pille mal. Entonces, este es el asunto. Pablo te decía todo esto. El caso, hermano, es que podemos tener la mejor espada, podemos tener el mejor escudo, podemos tener el mejor yelmo, pero tú estás lo suficientemente débil como para no poder levantarlo en el momento decisivo. Muchas veces la cuestión no es tu fe que has adquirido a lo largo de la vida, sino la debilidad de tu alma para poder plantarte con fe cuando vienen los momentos de conflicto. Dios, yo sé, a mí me dio un ministerio, es el ministerio de la palabra. Y eso es una espada. Yo puedo tener una gran espada,
podría ser así, no lo sé, no estoy emitiendo un juicio sobre eso. Puedo tener una buena espada, pero si yo no tengo fuerza para poder usarla en el momento que la necesite, ¿de qué me sirve? El problema está que a veces nosotros llegamos a la batalla y estamos débiles. Y por eso te dije recién, el caso es que podemos tener la mejor espada, el mejor escudo, y llegó la batalla, el guerrero está cansado, el escudo es bueno, hay fe, pero no hay fuerza para mantenerse en fe. Es una cuestión profunda del alma. Y muchas veces la fe que impregna el alma, a veces se ve afectada porque el alma está debilitada. Y cuando nosotros volvemos a fortalecer el alma en Dios, vuelve a crecer la fe. No es una cuestión de que eres buena persona o mala persona. Es una cuestión simplemente de que espiritualmente necesitas fortalecer tu alma en Dios. Por eso, yo te decía recién, he pasado un conflicto muy fuerte en este último tiempo y sobre todo en esta última semana. Y tuve muchos temores de muchas cosas y me sentí incrédulo. He pasado un año de muchas luchas. He batallado mucho. He orado cada día. He batallado cada día. He orado por este local. He orado por los trámites del ayuntamiento. He orado y batallado por mi familia, por la salud. Y he orado por todas las cosas del ministerio. Y sigo orando. Y sigo enterándome de problemas y de luchas. Y sigo orando y orando y orando. Pero tal vez no oré lo suficiente por mí. Y tal vez no descansé el alma en cada jornada del camino. Y este es un problema que tenemos los cristianos. Y más por los tiempos que vienen. Vienen tiempos de mucho conflicto. Vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos de mucha presión. Tiempos en los cuales no se trata solamente de orar para solucionar problemas, sino que tenemos que aprender a orar para descansar el alma. Amén. Y tenemos que aprender a descansar en medio de las batallas. Por eso, a veces estamos cómodos, sin conflictos, pero eso no significa que tengamos el alma descansada o hidratada. Estamos momentáneamente bien, pero si tuviéramos que hacer un esfuerzo repentino, vendría la sed de golpe y nos agotaríamos pronto si no bebemos. El otro día estaba predicando en Motril y pensaba, estamos aquí a unos cuantos kilómetros de la playa y ¿qué pasaría si ahora viniera un tsunami como vino en Indonesia, por ejemplo? Y todos saldríamos corriendo hacia la montaña y si nos dijeran que en menos de media hora llega la ola y cubre toda esta zona, ¿cuántos llegaríamos a la montaña? Si está a unos cuantos kilómetros cuesta arriba. A veces nosotros pensamos que todo está bien porque estamos cómodos. Hemos orado, oramos lo suficiente, pero nuestra alma no está en reposo. Y yo pensaba, si tuviéramos que salir corriendo ahora mismo, muchos de nosotros no llegaríamos a la montaña y no nos salvaríamos. Simplemente porque algunos no estamos físicamente preparados y otros no estaremos lo suficientemente bien hidratados. Amén. Te lo vuelvo a decir. Pablo dijo, tomen la armadura para cuando llegue el día malo. El problema está, no esperemos que llegue el día malo. Porque cuando llegue el día malo, no se trata de que eres mala persona. No se trata de que eres un pecador o una pecadora. El problema está en que puedes tener el mejor escudo, la mejor espada, el mejor yelmo, pero estás cansada. Has batallado mucho, has sufrido mucho en el último tiempo. Has enfrentado muchos conflictos y probablemente hasta has visto grandes victorias. Y esto es lo que escribía David. David decía, yo traje el arca a Jerusalén. He luchado batallas, he hecho esto, he hecho aquello, pero hoy me encuentro con que mi alma clama como un ciervo sediento. Siento el bramido dentro de mi alma, de mi propia alma, diciendo tengo sed. Y noto cómo mi alma se ha turbado
Y yo me tengo que decir a mí mismo, deja de pensar de esta manera, alma mía. Sigue pensando en que Dios es fiel y que volverás a alabarle. Yo te lo vuelvo a decir, mi hermano querido, he pasado un año de muchas batallas, de muchos conflictos. He orado por el abuelo, he orado por Lili, he orado por este local. Me pasaba horas trabajando aquí, desde la mañana temprano hasta las 5 o 6 de la tarde. Algunos de ustedes me habéis visto. Me habéis visto pegarme golpes, romperme las manos, hacer un montón de cosas. Y aún así seguía orando y batallando, y oré por esto, y oraba y batallaba. Seguí batallando hasta hace un mes atrás para que el ayuntamiento nos aprobara este local. Todos los días, Señor, y hace poco me enteré que el ayuntamiento está haciendo los trámites para devolvernos todas las fianzas. Y cuando vimos eso dijimos, pregunta por qué. Le dije a Liz, ¿por qué están devolviendo las fianzas? Como si ya hubiéramos terminado todo. Y el ayuntamiento le dijeron, es que cuando fue aquel inspector, aparentemente cuando vino aquí un inspector para ver la obra en septiembre, ellos dijeron, el 10 de septiembre el ayuntamiento ya tiene como que esa obra está terminada, que está todo bien, que está todo en orden. Y yo seguía batallando, he batallado 3 meses más, 4 meses más, todos los días orando, Señor, que nos aprueben, que nos aprueben. Batallé hasta por lo que no tenía que batallar. He orado por el abuelo, he orado por mis hijas, he orado por la economía, he orado. Pero mi alma no descansó. Y el descanso del alma está en Dios. Y esto lo vivimos todos, hermanos. Y yo te estoy hablando sinceramente a riesgo de que si alguno me quiere criticar diciendo es que el pastor no ora lo suficiente, lo puedes hacer. El pastor es un incrédulo, también podrás hacerlo, pero lo hago con todo el amor, diciendo todos los que estamos aquí, Dios me está hablando que esta iglesia tiene que aprender a entrar en el reposo de Dios y a descansar el alma y a hacer una oración nueva, una oración diferente. Porque más de uno de ustedes se encontrará como me pasó a mí, que yo me dije en estos días pasados, Dios mío, ¿qué me pasa? Yo estaba con Lili, la tercera noche que estaba pasando ya, entrando de madrugada en los sillones de urgencias del hospital. Algo tan desagradable. Yo eso lo he vivido tantas veces. Lo he vivido con mis hijas, lo viví con Lili, con el corazón. Y tú cuando entras a urgencia del hospital y comienzas a atenderte, empiezan a pasarse las horas, tú lo único que sabes es porque ve el reloj, porque ahí no entra el sol, tú no sabes si es de día, de noche. Y cuando sales ya es de día, ya está el sol, sale a las 10 de la mañana y has entrado a las 11 de la noche anterior, o sale a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana. Y hace poco yo estaba ahí sentado con Lili y la veía a Lili sufrir con su dolor. Y gracias a Dios, miren, Lili hoy está aquí cantando, ¿no? Y adorando al Señor, ¿no? Y más guapa, con un montón de kilos menos y toda elegante, Liliana. Y le ha ido bien con todo esto. Y ¿ves? Dios me podría haber dicho, ¿por qué te turbas, Daniel? Espera en Dios que lo vas a alabar. Bueno, lo cierto es que estaba allí en el hospital y le decía a Dios, Señor, no puedo más. Y empecé a llorar. Dije, no puedo más. ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo más. Bueno, ya unos minutos más tarde la llamaron a Lili, como que Dios me dijo, yo sé que no puedes más. Pero a mí ya perdió el sentido de que si la llamaron o no la llamaron. Yo me quedé después mal y seguí hasta hace 3 días atrás, luchando conmigo mismo y sintiéndome el hombre más incrédulo que hay sobre la tierra. Porque diciendo, ¿por qué tantas luchas? ¿Por qué estos conflictos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y noté, y este salmo de David, y me acordaba de momentos, y dije, me acuerdo de aquellos momentos. Alma mía, vuelve a Dios. ¿Sabes? Te lo vuelvo a decir, puedes tener el mejor escudo de fe. Haber demostrado en la vida que tienes una gran fe. Esto lo dice Jesús a las iglesias en Apocalipsis. Yo sé quién eres. Pero sé que has tenido un problema, te has olvidado de tu primer amor. No es que lo descuidaste con maldad, has llegado a descuidar tu relación conmigo. Y puedes tener el gran escudo, el mejor escudo, me está escuchando, ¿verdad? Pero tus brazos no tienen fuerza para levantar ese escudo. Estás cansada, estás cansado. Por eso necesitamos buscar la protección del alma, el descanso del alma. Este descanso no puede hacerse cuando llega la batalla,
Por eso Pablo decía, para que cuando llegue el día malo estén firmes. No está diciendo, tengan ahí preparada la armadura. Los que han visto alguna vez alguna serie o algún capítulo o alguna película al estilo de Vikingos, Last Kingdom y todas estas cosas, ¿no? Sobre todo los hombres que somos más violentos, a veces vemos esas cosas, ¿no? Bueno, pues tú ves eso y tú dices, madre mía, ¿realmente habrá sido así o esto es la película? ¿No? Porque ves unas espadas gigantescas que pesarán como 10 kilos cada espada y el escudo, y ahí se están dando machetazos a lo loco estos tipos. Pero si por un momento fue algo parecido, un guerrero no podía ir a la batalla cansado, débil. Y este es el trabajo de Satanás. Satanás sabe, conoce tu alma mejor que tú, conoce mi alma mejor que yo. Y él sabe que cuando te pille descansado, vas a cometer errores. Cuando te pille cansado, vas a cometer errores o vas a cometer actos de incredulidad. Este descanso no puede hacerse cuando llega la batalla, sino cada día. Y es allí donde solemos equivocarnos. Luchamos por todo y no descansamos. No refugiamos o fortalecemos nuestro ser interior. Escúchame bien, hermano. No es distraer nuestro ser interior. No es desestresar nuestro ser interior. Es fortalecer el ser interior. Es muy diferente. Yo me he distraído muchas veces viendo fútbol, porque me gusta el fútbol. Y no es pecado, no está mal, y lo seguiré haciendo. Es una distracción. Tal vez podría tener otras distracciones que sí son pecado porque dañan mi familia, dañan la iglesia, dañan mi relación con mi mujer. Distracciones hay desde las más buenas hasta las más malas. Una distracción puede ser, como yo he hecho muchas veces, salir a caminar, desestresarme, dejar que las endorfinas vuelvan a circular por mi torrente sanguíneo. Es practicar un deporte. Está bien, los que están jugando al pádel, sigan haciéndolo, háganlo, que les viene bien, físicamente les ayuda. Y a ver si compiten ya de una vez por todas y ganamos, nos sacáis de pobres a todos con el pádel. Bueno, está bien, está muy bien. Ojo, no quiere decir que todas las distracciones sean buenas. Hay distracciones que te van a destruir, va a terminar mal. Va a terminar drogadicto, yo qué sé. Esas no. Pero no te fortalecen el alma. Porque no es descansar en sí el alma. Descansas parte del alma. Descansará la mente, descansarás tus emociones, descansarás tu cuerpo. Porque toda distracción para quitarnos el estrés puede ser momentánea, pero luego vuelve la debilidad cuando estás delante del conflicto. El alma, las emociones, la mente, o sea, el razonamiento, la voluntad, es mucho más profunda y compleja. Y hay muchas necesidades que no se satisfacen solo con una distracción. El alma humana involucra aún todo tu torrente sanguíneo y la química de tu cuerpo. Porque somos seres integrales. Te hablé recién de las endorfinas, por ejemplo. Y los psiquiatras saben muy bien de estas cosas. Obviamente no me voy a meter ahí porque diría una barbaridad. Pero lo cierto es que la química de mi cuerpo también condiciona a veces mi mundo emocional. Y lo sabemos, las hormonas condicionan también nuestros actos y nuestras actitudes. Y así todo. Por lo tanto, nuestro ser interior es tan complejo que creer que yo me voy a fortalecer solo con distraerme es un error. Hay algo más profundo y lo decía el rey David. Mi alma tiene sed. Tiene sed de Dios, decía David. Podría haber dicho David, mi alma tiene sed, como en aquellos reyes de aquel tiempo, yo qué sé, de una buena cacería, ¿no? De ir a cazar las cabras salvajes que hay en el desierto de Judea, alrededor del mar muerto, que son unos ibis ahí grandotes, y entonces iré con mi gente, me voy a tomar unos días de cacería porque mi alma lo necesita. Bien, tal vez lo necesita para distraerte, pero en este caso para satisfacer la sed más profunda de la necesidad del alma, te necesito a ti, Dios. El alma es mucho más profunda y compleja para pensar que solo con distraerme momentáneamente yo voy a estar bien. Podría distraerme con un deporte, te dije, no hay nada de malo en ello, pero eso no es el verdadero descanso de esta alma tan profunda y compleja. ¿Sí o no? ¿Amén? Lo que voy a decirlo ahora me gusta decirlo. Argentina ganó el mundial.
Argentina ganó el mundial y los argentinos siguen con los mismos problemas de antes. No es el deporte. No es el deporte. No es un evento. ¿Por qué pensáis que se hizo ese movimiento social tan grande en Argentina cuando ganó el mundial? El mundo está sorprendido de los millones de gente que se amontonaron para celebrar un campeonato ganado. Yo lo miro desde otro punto de vista. Yo veo almas sedientas y desesperadas. Gente que la está pasando tan mal en tantas áreas de la vida. Más los problemas personales que tienen. Que esa fue su satisfacción. Ellos necesitaban ganar este mundial, necesitaron tener este momento de alegría para satisfacerse. Pero ya pasó. Hace poco alguien me mandó un mensaje, no nos olvidemos, ponía, hace un mes sucedía esto, ¿no? Y yo ya me había olvidado que había pasado ya un mes. Yo dije, Dios mío, parece que estás recordando a alguien que murió o a alguien que nació. Es evidente que están confundiendo, o confundimos muchas veces, la necesidad de estar distraídos con la profunda necesidad del alma. ¿No está entendiendo esto? ¿Amén? ¿Sí o no? Esperamos Navidad. Bueno, ya llegó Navidad. Y después estamos esperando que pase Navidad. Y si Navidad durara un año entero, las familias terminarían todas separadas. ¿Sí o no? Porque una distracción no te cubre la sed del alma. Una distracción no te cubre la sed del alma. Por eso yo les voy a pedir que ahora me atiendan bien, por favor. Sé que lo habéis hecho hasta ahora, pero por favor ahora nadie se vaya, cierra con llave el servicio, Marisa. Nadie más. Ahí, fortalezcan los esfínteres, aguanten. Denme 15 minutos más. Vamos a terminar esto. Vamos a adorar a Dios. Pero quiero que hoy comencemos. Escúchenme bien todos. Hoy yo lo he venido haciendo en cada lugar donde he predicado. Hoy vamos a comenzar a hacer, tal vez para algunos, la primera oración de descanso del alma. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Amén. La primera oración de decir, Señor, yo quiero descansar el alma. Miren, Salmo 91, versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. El que habita al abrigo mora bajo la sombra. Todas estas palabras son diferentes, aunque muy parecidas, pero en hebreo tienen diferentes connotaciones. ¿Sabes? En hebreo, cuando dice el que habita, podría traducirse algo así como que el que se establece, el que ha llegado para quedarse, el que hace de este lugar su casa. Y también puede traducirse como el que se ha sentado tranquilo. ¿Lo está entendiendo a esto? El que habita, se podría decir entonces, el que se sentó para quedarse, el que se estableció, está haciendo referencia al que está dispuesto a quedarse todo el tiempo allí. El que ha tomado la decisión de sentarse al lado de Dios, pero luego dice al abrigo, y literalmente se está refiriendo a un espacio que tiene un techo o que te esconde. Hay muchos de estos textos que están traducidos en la Biblia como un lugar secreto o muchas veces lo que está detrás de un velo. Por ejemplo, un niño que hace de su lugar de refugio siempre estar detrás de la cortina y de paso se entera de todo lo que pasa, ¿no? Nadie lo ve, pero el niñito está escondido en las cortinas, detrás del velo. O una persona que se sentó dentro de la casa. La persona que viene cansada de trabajar y dice, ay, no puedo más, ¿no? Y se echa en su sillón y se queda ahí un rato, sentado. En ese lugar que has hecho de ti tu casa, tu morada, que te ha establecido. Este texto está diciendo, aquel que ha decidido sentarse y establecerse al abrigo en el lugar secreto con Dios. Y ahora dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero este morar ya no habla de algo por el tiempo. Habla, por ejemplo, de alguien
eh, de estar un tiempo determinado, pasar una noche, pasar una tarde. La palabra allí, ¿saben? Es muy interesante, porque en hebreo usa una palabra que es una palabra compuesta, bueno, y que tiene que ver con el origen de la palabra actual en hebreo para hotel. La palabra en hebreo que está ahí en el Salmo 91 es lun, bueno, se pronuncia más o menos así. Y de ahí viene la palabra actual en hebreo que es hotel, que creo que es salum. Este texto está diciendo aquel que ha decidido sentarse en el lugar secreto con Dios. En los momentos determinados de la vida va a estar bajo la sombra de la protección que Dios le da. Este salmo, casi seguramente, bueno, si es casi no es seguro, pero bueno, casi seguramente, son estas incongruencias que uno dice, ¿no? Casi seguramente, ¿no? Uno dice, bueno, ¿es seguro o es casi, no? Bueno, pero casi seguramente podemos acercarnos a la seguridad de decir que lo escribió Moisés. Si lo escribió Moisés, probablemente en su mente, evidentemente estaría el tabernáculo. Un lugar secreto detrás de un velo, donde hacer de mí mi casa y mi morada, de donde sale aquella nube de gloria que todas las tardes calurosa en el desierto nos protege a nosotros y a nuestros hijos para que no nos muramos de calor y de sed. Este texto está diciendo precisamente eso, que es una decisión que nos lleva a estar bajo su protección, como quien está debajo de un techo, detrás de un muro, en la sombra, en un día caluroso. Por eso te dije recién, es el lugar secreto, pero sentado. Alguien que se quedó allí en el lugar secreto, detrás de una cortina o detrás de un velo. Esto es lo que necesitamos en primer lugar, cada día. Cada día. No esperes que lleguen los momentos de conflicto, te lo vuelvo a decir. Nuestras caídas, nuestras luchas, nuestras faltas de fe no vienen de un día para otro. La Biblia habla de que nos vamos deslizando, deslizando, deslizando. Y luego nos sentimos el peor pecador, la peor pecadora sobre la tierra. Y tal vez no era esa tu condición. Tal vez no fuiste una persona extremadamente incrédula. Tal vez no eres una persona extremadamente desconfiada de Dios. Pero una de las cosas que sí pasó, que en el último tiempo tu alma no se hidrató. Y cuando vino el día caluroso te pilló muerto de sed. Y se te doblaron las piernas. Y entonces dijiste, no puedo más. Y tal vez terminaste diciendo, ¿por qué Dios no me ayuda? Y el problema fue, Dios me dijo a mí, Daniel, tienes el alma muy cansada. Has orado mucho, has batallado mucho, has resistido mucho, has puesto buena cara muchas veces, te has esforzado. Te has presentado como si físicamente estuvieras descansado y no podías más de cansancio. Lo has intentado de todas maneras, pero no has descansado el alma. Como que Dios me decía, eché de menos a mi hijo. He visto al guerrero, pero eché de menos a mi hija. Eché de menos a mi hijo. Entonces, necesitamos en primer lugar, escúchame bien, aprender a sentarnos al lado del Padre. En ese lugar secreto, donde no hablas. Cállate. ¿Qué va a decir? Escucha. Dime la verdad, ¿cuántas veces en tus oraciones has escuchado y cuántas veces hablas? Padre, necesito esto, necesito aquello, mis hijos, mi familia, Hablamos. Y si eres argentino, más. Y si eres argentina, más todavía. Y entonces hablas y no paras de hablar. Y te levantas y te vas y Dios dice, y te fuiste. Dani, has pasado meses así. Has batallado, has orado. Lili me dijo, ¿qué te habló Dios en estos días? Y yo dije, no sé. Tengo palabra para la iglesia. Tengo palabra momentáneamente para mis luchas y la he compartido muchas veces a la iglesia. Pero en este aspecto, si me estás preguntando, es verdad, no tengo una palabra clara. ¿Por qué? ¿Será que Dios no habla o que yo no escuché? Perdonadme la sinceridad. Este es el pastor que tenéis, lo siento mucho. Pero necesitamos aprender a sentarnos al lado del Padre. ¿Quién está sentado al lado del Padre?
¿Quién está sentado? Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 20, hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Y Efesios capítulo 2, 5 dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Somos como estos bichitos que le decimos en Sudamérica bichos bolitas. Aquí se le llama marranita. Es que yo no uso la palabra ni marrana ni marrano porque no me gusta. Porque fue el nombre despectivo que se le dio, fue el nombre que se le dio a los judíos sefardíes, que dejaron de cumplir la ley y se convirtieron por obligación al catolicismo. Y luego se le llamó a los cerdos marrano, porque el judío sefardí se le llamaba marrano. Por eso no me gusta usar la palabra marrano para el cerdo, porque está diciendo los judíos sefardíes son unos marranos. Sobre todo los judíos sefardíes que se convirtieron al catolicismo, todos sus descendientes hoy son unos cerdos. Eso estaban diciendo lo que lo dijeron. Por eso no me gusta usar la palabra marrano. Me suena mala palabra. Mala palabra. Pero bueno, ese bichito aquí se le llama marranita. Ya ninguno de ustedes va a decir sí, ¿no? Ahora ya todo el mundo está agobiado con lo que acabo de decir. Ya te he soltado algo y te he dejado el alma hecha polvo. ¿Vieron esos bichitos así chiquititos que si tú lo tocas se hacen así, una bolita? Tú coges los troncos y en el tronco hay muchos bichitos de estos. Si tú tiras el tronco al agua se moja y con el tronco mojado se moja el bichito. Tú metes el tronco al fuego y con el tronco que se quema el bichito. Todo lo que experimenta el tronco lo experimenta el bichito que va unido a él. Porque es su vida y es su refugio. Tú estás unido a Cristo porque un día tomaste una decisión. Y el Espíritu de Dios mora en ti. Y aunque aquí en la tierra el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros moramos con Cristo allí en el cielo. Cristo en el cielo a la diestra del Padre y el Espíritu de Dios en mí aquí en la tierra. Esto es algo maravilloso. Y si Él está sentado, yo estoy sentado. Y si Él está a la diestra del Padre, yo estoy a la diestra del Padre. Y esta posición es una realidad, aunque no la experimentes a veces. Porque a veces no vivimos como si estuviéramos sentados al lado del Padre. Vivimos peleando en esta guerra de vikingos aquí abajo. Y no paramos de pegar espadazos y de levantar el escudo y de pegarnos tajos y luchamos. Y a veces luchamos tanto con el alma descansada que ni siquiera podemos discernir quién es el enemigo. Y al que está a nuestro lado, a nuestra compañera de toda la vida, por ahí le metemos un tajo con la espada y no nos hemos dado cuenta. Y encima creemos que le hemos pegado al enemigo y le hemos pegado al que está a nuestro lado. Porque no tenemos el alma descansada. Lo está entendiendo esto, ¿verdad? Pero este texto dice que estamos sentados con Cristo. En Gálatas dice la Biblia: si os habéis convertido a Cristo, decía Pablo, y si os habéis bautizado en Él, de Él estáis revestidos. Ayer los niñitos en el Club de los Davides fue así, Piti, no sé, chicas que estuvieron aquí, ¿no? Con el saco de dormir, por lo menos trajeron el saco de dormir. Y le enseñaron a los niñitos que así es estar en Cristo. Se metieron todo en un saco de dormir que nuevo, nadie lo había usado, muy calentito, ahí muy mullidito. Creo que los niños empezaron a meterse todos allí. No sé cómo habrá sido esto, nadie me lo contó, pero era el plan. Los niños chiquititos todos metidos en el saco de dormir, abrigaditos. Yo he tenido que pasar noches en la intemperie con un saco de dormir bueno, gracias a Dios, que solamente tenía un huequito así para respirar, y despertarme a la madrugada, a la mañana, porque el saco de dormir tenía una capa, cuando me desperté y lo abrí, el saco de dormir tenía una capa de escarcha, y yo adentro estaba sudado. Este texto dice: si has aceptado a Cristo, estás envuelto en Cristo. Tú aquí ves a un hombre vestido con un pantalón color beige, y una chaquetilla negra, muy cara la chaqueta, pero una chaquetilla negra y una camisa burda. Combinado, ¿no? Bueno, buena percha. No. Bueno, estás viendo a un tío así vestido. Tú no ves mi cuerpo. Te lo dije el domingo pasado. Tú ves mi ropa. En el mundo espiritual quien te ve a Cristo. Pero a veces no vivimos así. Este texto dice que estamos sentados con Él en el cielo. Necesitamos volver a experimentar esto cada día. Mantener el alma en este reposo. De modo que cuando lleguen las batallas, escúchame, batallas, no te estoy hablando que van a venir batallas porque te vas a necesitar defender siempre. ¿Cuándo se van a acabar estas luchas? A veces las batallas vienen porque tú las vas a comenzar
Porque vas a comenzar nuevos proyectos, vas a comenzar nuevas ideas y viene el conflicto, pero estás avanzando. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Quiénes están contentas de haber parido? Bueno, creo que te hice un juego de palabras que te lo hice aposta, ¿no? Debería haber dicho, ¿quiénes están contentas de tener hijos? Pero a quienes les gustó parir. Viene el conflicto para vida. Cuando venga, te lo vuelvo a decir, necesitamos reposar el alma antes, para que cuando venga la batalla, no solamente en la defensa, sino en el avance, en los proyectos, estemos fuertes y mantengamos la paz. Te dije recién, si fue Moisés quien escribió esto, tal vez su mente está en el lugar santísimo, donde iba cada día y hablaba con Dios. Él sabía esconderse y estar en reposo. A ver si puedo terminar rápido esto. Hace unos días atrás Lili me recordaba que un día Moisés, Éxodo 33, 21, dice la Biblia que Moisés se frustra tanto. ¿Cuántos de los que están aquí se han frustrado alguna vez de tristeza? De decir, ¿de qué sirvió todo? Mira, Moisés baja del monte de estar con Dios y se encuentra que hasta su propia familia y todo Israel estaban adorando ídolos. Y estaban como en Egipto, diciendo, ¿de qué sirve todo lo que he hecho? He sido el peor padre, el peor marido, el peor líder que hay sobre la tierra. Se enfadó con el pueblo, se enojó con el pueblo y el pueblo dijo, no queremos ir donde está Dios, ve tú. Y Dios le dijo, diles que se vayan cada uno a su tienda, saca el tabernáculo de ahí y tú ven conmigo al monte. Y cuando estuvo en el monte, dice la Biblia, que un lugar junto a mí, le dijo Dios. Y tú estarás sobre la peña, Éxodo 33, 21, 22. Y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Te pondré bajo mi sombra. El Salmo 63, versículo 1, dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Por qué? ¿Porque eres muy religioso? No, porque te despiertas con ganas de orar, porque tu alma no está bien. Mi alma tiene sed de ti y hasta mi carne te anhela. Lo estoy notando en mis intestinos, en mi hígado. En tierra seca y árida, ese soy yo, ¿no? Por eso digo en mi intestino, en mi hígado. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Te das cuenta? Otra vez la sed en tierra hostil, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Tú me vas a esconder, otra vez bajo la sombra. En el desierto Moisés sabía de ese lugar detrás del velo, el lugar del escondite del hombre y de la mujer que busca refugio en el alma, surge una nube. Mira, estos textos fueron escritos hace más de 3.000 años atrás. Probablemente 3.500 años atrás. ¿Vale? Entonces tú lees y dice una columna de fuego y una nube. No sabemos si era fuego, pero para ellos la luz era fuego. Yo creo sinceramente que pudo haber sido como una especie de nube, de niebla, que por las noches era incandescente e iluminaba todo el campamento de Israel. Tal vez si hubiera sido escrito en los años 70 diría como una luz de neón. Hoy diríamos, José, como un montón de LED encendidos, ¿no? Bueno, cada uno va diciéndolo en la época en que lo vivió. Lo cierto es que había una luz resplandeciente. ¿Y por qué creo que era una iluminación así? Porque esa misma nube aparece cuando Jesús es transfigurado. Y dice que era una nube brillante, que los ángeles del cielo vendrán a buscar a su iglesia y Cristo vendrá sobre una nube. Y siempre aparece esta nube y esta nube aparece en Apocalipsis y muestra la gloria de Dios como algo tan brillante, incandescente, que probablemente es el ambiente y la luz del cielo. Y tal vez cuando lleguemos el día de nuestra muerte, entremos al cielo, veamos esto. Porque no hará falta el sol, ni la luna. Y será algo maravilloso. Y Moisés sabía que desde ese lugar surgía una columna que por los días calurosos cubría que los niñitos de Israel caminaran al lado de su mamá y de su papá sin sufrir un golpe de calor y morir deshidratados en el desierto. De ese lugar secreto surgía la nube que me abrigaba por las noches y que me daba la protección durante el día. Y este texto habla de eso también. Bajo tus alas, bajo la sombra de tus alas yo me regocijaré. Pero hay algo aquí que quiero mostrarte. Por favor, escúchame bien, que a esto va toda la predicación. David dice, como te he mirado, como te he contemplado. Decidme cuántas veces en la Biblia leéis que hay que mirar el rostro de Dios.
que hay que contemplar a Dios. Necesitamos aprender a hacer esta oración de contemplación, si cabe la expresión. Sé que esta oración y este término lo acuñaron los místicos españoles de la Edad Media, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de Dios o toda esta gente. Pero por más que lo hayan dicho ellos, no nos neguemos a algo maravilloso. La Biblia enseña que tenemos que aprender a contemplar a Dios y hacer una oración que le contemple a Él. Dios me habló en estos días y hace ya más de un año que Dios me viene hablando de este tipo de oración. Y yo lo he predicado aquí. Hace un tiempo atrás se me inflamó el intestino y me asusté. Y yo me di cuenta que no solamente era un problema de la disfunción del hígado. Los doctores que me examinaron, una doctora y un doctor, por 2 vías diferentes, una segunda opinión médica, con una analítica profunda. La última doctora me dijo, es increíble, tienes todos los niveles desordenados, sin embargo tus órganos están bien. Me dijo, tienes la bilirrubina subida como si tuvieras cálculos en la vesícula y la vesícula está perfecta. Me dijo, no tiene ni arena. Tus riñones están perfectos, sin embargo, tienes urea en la sangre. Nunca lo tuve. Nunca tuve esos valores. Y Dios me empezó a hablar en este tiempo y me dijo, hasta tu cuerpo está sufriendo tu estrés, Dani. Estás cansado. Tienes que aprender a descansar, no tu cuerpo, Daniel, tu alma. Y Dios me dijo, eres un gran guerrero, pero echo de menos a mi hijo. Perdonadme la sinceridad, de verdad que ya termino. Y cuando yo empecé a notar, me dije, entonces esto no nace como algo físico. En primer lugar, mi alma y mi cuerpo que está diciendo, Daniel, descansa. Y me di cuenta que no es solo un descanso físico, es un descanso de lo más profundo de mi ser. Y no hay distracción que llegue a descansar tanto mi alma, porque mi alma es tan profunda y compleja que ni yo mismo la puedo llegar a entender, solo el Espíritu Santo la entiende. Y me lo revela. Por lo tanto, a veces ni siquiera sé si la distracción que estoy buscando es la que mi alma necesita. No lo sé. Tal vez son solo los sentidos los que lo necesitan. Quiero sentir esto, pero no es lo que realmente estoy necesitando. Bueno, como veréis, soy muy complejo yo también, ¿lo veis? Y me como mucho la cabeza, de que era niño como Tiago. Pero lo cierto es que necesitaba descansar. Y Dios me estaba hablando diciendo, quiero que hagas este tipo de oración, Daniel. No solamente pidas e intercedas, aprendas a estar conmigo y mirarme a mí. Y David decía, ¿cómo he anhelado contemplarte como te contemplé en el santuario? Y cuando yo volví a leer esto, dije, Dios mío, David estaba luchando como yo. Por eso la contemplación, verlo, significa caminar con Él, estar con Él. David anhelaba volver a contemplarlo. Los evangélicos decimos siempre, hay que ver su rostro y todos amén. Y nadie sabe cómo se hace eso. Son frases hechas de los evangélicos. Vamos a contemplar su rostro. Bueno, ¿cómo lo contemplas tú si la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo? Entonces, ¿qué es esto de contemplar el rostro? Pero tiene que ver con una oración profunda que sí te hace contemplar por revelación quién es Él. Así descansamos el alma, en una oración diferente, no solo en pedir e interceder, sino como Moisés o David que contemplaron, vieron algo de Dios que nosotros hoy necesitamos ver. David, Moisés, vieron algo de Dios que nosotros necesitamos ver, no estaban viéndolo físicamente. Ellos contemplaron características de Dios. Lo contemplaron realmente, sus almas descansaron al verlo a Dios. Y ellos salieron de ahí diciendo, es que lo que hemos visto y oído, como decía Pedro, no lo podemos negar. Y ahí crece la fe. El texto de Éxodo, en los versículos siguientes, decía que nadie puede ver a Dios. Por lo tanto, es otro tipo de contemplación. Y déjame decirte que aquí, si me has atendido hasta aquí un poquito más para que no te confunda, porque si no va a pensar que soy un hereje. Por favor, escúchame bien. Aquí es donde necesitamos hacer esta oración. Oración que tiene una mezcla, por favor escúchame bien. ¿De fe? Aquí viene, ¿quieren recortar ahora y mandarme al infierno? Fe, ahora viene, ahí va. Imaginación. Bueno, el pastor ha dicho que hay que imaginarse cosas. Imaginación y revelación del Espíritu. Dame un tiempo antes de mandarme al infierno. Fe, porque creemos en ello, en lo que leemos en la Biblia. Fe, fe. ¿Tú crees que la historia de la resurrección de Lázaro fue verdad? ¿Lo creen o no? Sí, pues lo mismo no, y tenemos que predicar otra cosa. Hagamos algo evangelístico, ¿vale? ¿Creéis que Lázaro resucitó?
¿Creéis que Jesús deliberadamente se demoró 4 días? Yo creo esto. Pero necesito imaginación. Porque a veces necesitamos imaginar, escúchenme bien, en oración, cómo hubiéramos actuado o reaccionado o qué hubiéramos sentido nosotros en aquellos acontecimientos. Atiendan rápido. Hablo de leer, del móvil así no sigue sonando. Hablo de leer hechos de Dios en el pasado o de Jesús en los evangelios. Por eso necesitamos leer la Biblia. Mira, escúchame bien. Tú lee la Biblia o una historia bíblica a niños y te lo van a contar. Tienen una imaginación maravillosa. Mi abuelo me contaba historias y yo al otro día buscaba ropa y me vestía de los personajes de historia y salía al campo a jugar, que era, yo qué sé, no sé. Mi abuelo me leía los cuentos de la Alhambra, Las Mil y una Noche, el Conde de Montecristo. Mi abuelo me lo leía, se sentaba con un libro y me lo leía. Entonces yo era el Conde de Montecristo encarcelado, yo era un árabe en las noches de la Alhambra, porque tenía imaginación. Le hemos destruido a los niños la imaginación dándole móviles. Cuéntale la historia y que la dibujen. Cuéntale una historia de Jesús y te la van a dibujar. Pero hemos perdido la imaginación. Y la imaginación yo creo que es un regalo que Dios nos ha dado, que no lo tienen los animales, lo tenemos nosotros, porque algo tiene que ver con nuestra relación con Dios también. No para imaginarnos estupideces, sino para imaginar cómo habrá sido aquella historia. Ayer llegué a casa y busqué la serie Chosen, que la he visto. Y necesitaba volver a ver capítulos de Chosen. Porque quería volver a meter en mi mente algunas historias de Jesús. Y cuando llegó Lili me encontró viendo Chosen y llorando como un niño. Porque vi el capítulo en el que Jesús llama a Pedro después de todos los conflictos que tuvo Pedro. Y me parecía Daniel luchando con las pescas, ¿no? Y Jesús le dice, sígueme. Y luego los hijos de Zebedeo. Y yo recordé cuando ese mismo Jesús, por medio del Espíritu Santo, me dijo exactamente lo mismo a mí muchos años más tarde en un autobús diciendo, Daniel, sígueme y predicarás de mí en todo el mundo. Y volví a llorar y a arrodillarme y dije, Señor, tú eres el mismo que llamó a Pedro, que llamó a aquellos hombres, me llamaste a mí también. Y hice una oración por todos vosotros, no sé si lo hice bien, os involucré, lo siento porque no os pedí permiso y le dije, Señor, llama a cada uno de los miembros de mi iglesia de la misma manera. Llámales cara a cara y dile, te necesito a ti, quiero que vengas y dejes todo lo que estás haciendo y me sirvas. Quiero a ti, a ti. Ya no vas a ser maestra de niños, vas a ser maestra de alma. Y Dios te llame, no sé si te profeticé, pero bueno, no llores, pues estoy llorando yo, aquí vamos a llorar todos. Venga. Necesitamos esta imaginación de caminar con Él. Caminar en el desierto bajo la nube de gloria, no como una historia antigua de algunos viejos. Caminar con Jesús, juntos. ¿A dónde vamos, Betania? Vamos para otro lado. Ya murió Lázaro, nos van a matar sus hermanas y si quedamos algo de nosotros nos van a matar los fariseos. ¿A dónde vamos? ¿Cómo actuarías tú en esas historias? Y luego empezarás a pensar que muchas de esas historias son las que tú estás viviendo ahora. Es que mi hijo, es que mi marido. ¿Te acuerdas esa historia que dice la Biblia? Que viene un joven rico y rechaza a Jesús y Pedro dice, no se va a convertir ninguno de esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es difícil que pase un camello por el ojo de una aguja. ¿Sabe cuál es el ojo de la aguja? No, la puerta pequeña y las puertas grandes. Claro que pasa un camello, pero ¿sabe que para que pase hay que quitarle toda la carga? ¿Quién sabe si con tu marido, con tu mujer, con tu hijo, con tu padre o con tu madre Dios le está quitando todos los bultos que lleva encima? Y por eso sufre lo que sufre, para que ese camello se salve. No hay nada imposible, tienes que aprender a caminar con Él, a verlo. Hablo de leer los hechos de Dios, conocer la Biblia. Es como contarle la historia a un niño que luego juega sobre esta historia. Contémplalo, contempla a Jesús, contempla al Padre, contempla las obras de Dios, caminando, contémplalo, como te dije recién, caminando decidido a la casa de Marta y María. Encima ha dicho, Lázaro ha muerto, mas vamos a él y me alegro por vosotros. Tú imagínate que Jesús te dice, no, que ya se murió. ¿Cómo ya se murió? Sí, me alegro por ti. ¿Qué? Tu hijo ya ha decidido no volver a casa. Tu hijo ya ha decidido borrarte de su lista para bloquearte en el WhatsApp.
Y me alegro por ti. ¿Cómo vas a decir esto, maestro? ¿Qué te ha dicho el médico? Que era lo que tenías miedo, ¿no? Me alegro por ti. Señor, te pedí que me sanara. Necesitamos aprender a hacer esta oración en la que nosotros nos metamos en estas historias y nos demos cuenta que esas historias no están allí para entretener niños en una historieta bíblica, sino para que aprendamos a contemplarlo en nuestra vida diaria, actuando de la misma manera. Y Dios me dijo hace tiempo que no me ves actuar como actué en aquellos tiempos. Daniel, has batallado, has reprendido, pero no has tenido tiempo de sentarte. ¿Y qué decía el rey David? Meditar en él. Vivimos en una sociedad tan materialista que nos hemos olvidado lo que significa, nunca hemos aprendido, mejor dicho, lo que significa meditar, porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de sentarnos a pensar, callarnos, cerrar la boca, apagar el móvil, cerrar todo, abstenernos de todo y decir, Señor, aquí estoy. Mira, yo he vivido mucho estos tiempos en el pasado. Hay mucho, yo te diría que los árboles de la Alfaguara, muchos pinos de Cumbres Verdes, muchos pinos de Colinas Bermejas, muchos pinos de Sierra Nevada te pueden contar historias mías. ¿Sabes? Pasaba el día entero debajo de esos pinos. ¿Sabes que había gente que me decía, el pastor pierde el tiempo? Porque buscaban un pastor empresario que esté siempre con reuniones, actividades y esto y aquello. Y el pastor estaba debajo de los pinos, mirando a las ardillas. Y yo ahí aprovechaba para meditar y sacaba enseñanzas del viento como Pocahontas. Y sacaba enseñanza de las ardillas y esto y aquello. Y después venía y predicaba y me miraba a la gente así, ¿no? Como diciendo, queremos un pastor empresario porque estaba de moda aquellos pastores empresarios. Yo nunca fui un empresario. Yo era un niño de campo. Y luego estaba estudiando arquitectura. Más bohemio, más volado. Todo con el arte, con los dibujos, con los colores, con la forma. Y yo no iba tanto a los cálculos, sino a la forma. Y Dios me llamó de ese mundo, así que no esperé otra cosa. Porque este soy yo. Pero Dios me enseñó en aquel tiempo que tenía que ir y pasar tiempo y sentarme. Un día fui a orar a un lugar y me senté al lado de un arroyo. Y después de haber orado me quedé pensando. Y comencé a pensar, ¿cuántas veces la Biblia habla de los ríos en la Biblia? ¿Cuántas veces Dios habla de ríos en la Biblia, de arroyos? Y me acordé de un texto de Proverbios con el que Dios me había hablado hacía bastante tiempo. Porque estaba tan agobiado diciendo qué tengo que hacer. Y me vino hacia la mente, como divisorias de agua es el corazón del rey en las manos de Jehová. Él lo inclina hacia donde Él quiere. Y yo entonces sentí que Dios me decía, no tengas miedo, Daniel, por la decisión que vas a tomar. Yo inclinaré tu corazón en los próximos días. Y hacia donde vaya tu corazón irá mi presencia, porque yo lo habré inclinado. Y fue así, pero nació de un tiempo de estar meditando solo, en silencio, esperando que Él me hable, de contemplarlo a Él en la palabra. Y cuando aprendas a contemplarlo a Él en la palabra, donde habrás usado, es cierto, tu imaginación. ¿Sabes qué? Aprenderás a contemplarlo en la eternidad. Y estarás adorando y el Espíritu Santo te revelará aspectos del cielo hacia dónde irás. El abuelo en los últimos días, a veces, ya los últimos días no, pobrecito, porque ya no podía. Pero yo estaba con él y él me decía, ¿te das cuenta, Daniel? Un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Yo a veces lo veía en el jardín y estaba el abuelo así, y mirando tan lejos, mirando más allá de este mundo. Llegará el momento en el cual podrás contemplarlo a Él. Dice la Biblia que aquellos hombres como Isaías, como Jeremías, contemplaban aún visiones del cielo, hasta colores del cielo. Necesitamos volver a tomar tiempo para contemplarlo a Él. Empieza, vamos, ¿me ayudas, Carito, ya? Las chicas que cantan. Pero nadie se distraiga, ¿vale? Vamos a adorar ahora. Porque alguna vez pasarás por un conflicto. Si no estás pasando ahora. ¿Me sigues? Por una lucha grande en el corazón. Y quiero que mires a Jesús en ese conflicto. Que camines con Él. Pero necesitamos revelación. Porque el Espíritu Santo nos muestra al Padre y al Hijo en esa oración. Pero para ello debemos hablar poco y escuchar más o sentir más. Quitarnos el reloj y el móvil y mirarlo en ese santuario. Contemplarlo en el camino de nuestras vidas. Dile ahora, cuando oremos, Señor, revélame historias de la Biblia, momentos, revélame situaciones, momentos de tu palabra. Revélame momentos
Revélame momentos de tu palabra donde tú actuaste, viviste lo que yo estoy viviendo hoy. Tal vez Dios te muestra que estás en un pecado. Tal vez Dios te está mostrando, te va a mostrar que la situación que estás viviendo no es la correcta. Y por eso necesitamos mirarlo en el camino de la vida. Yo te vuelvo a decir esto, por favor. Yo me di cuenta para mi vergüenza que había orado mucho, pero lo había contemplado. Pero no lo había contemplado tanto y mi alma necesitaba descansar en Él. ¿Me está escuchando? He orado mucho, he batallado mucho, pero mi alma estaba cansada porque tal vez no lo había contemplado lo suficiente. Perdonad mi sinceridad. También te voy a decir algo. Si vosotros ya hace tiempo que lo estáis contemplando de esta manera y tenéis esta oración que te estoy predicando, juzgadme. Pero si lo necesitáis, vamos a orar ahora. Y vamos a hacer este ejercicio de fe, de imaginación y de revelación. Porque lo que estás viviendo tú hoy, ya lo vivió otro antes. Tal vez tienes que arrepentirte y volverte sobre tu camino y dejar de pelearte con todo el mundo. Y dejar de pensar que todos son enemigos y de volver al tren correcto. Pero tal vez es necesario darte cuenta que esto ya sucedió y que ahora tienes que verlo, involucrar tu alma en esto y decirle: Señor, yo te necesito. La canción que vamos a cantar dentro de un ratito habla de océanos y habla de eso, de descansar el alma en Él. Para terminar te digo, te decía que recuerdo esos momentos debajo de los árboles. Perdónenme porque me extendí, pero quiero que adoremos un ratito. Donde mi alma se silenciaba, donde mi alma dejaba de discutir. ¿Saben por qué dejamos de orar? ¿Saben por qué nos cansamos de orar? Porque nos cansamos de pedir. Si tú vas al supermercado todos los días y le dices al cajero: oye, que he venido aquí para comprar esto y esto, y te vas, vuelve al otro día, y te das cuenta que muchas veces los productos que le estás pidiendo al cajero no están. Resulta que el cajero es tu marido. Resulta que la cajera es tu esposa. Te vas a hartar del supermercado y te vas a hartar de esta relación. Pero si en lugar de solamente ir al supermercado para comprar cosas, tú esperas al cajero o a la cajera, que es tu marido o tu mujer, que llegue a casa y pasan tiempo juntos, tú no te hartas de esto. A veces nosotros nos hartamos porque Dios es como nuestro cajero. Vamos a pedir, a demandar, a pedir, y a veces no lo hacemos con maldad, pero nos olvidamos de pasar tiempos con Él, a solas, silenciar el alma para que Dios me hable. No te puedes cansar de esto, porque nadie se cansa de descansar, ¿no? Nadie se cansa de reposar. ¿Quién está cansado de dormir? Ya estoy cansado de dormir, me voy a levantar. Sí, por la noche te acuestas otra vez. Porque todos lo necesitamos. Nos hartamos de orar y dejamos de orar cuando nuestra oración parece improductiva. Pedimos y seguimos igual. Pero sabes, cuando nosotros oramos y descansamos el alma, todo cambia. Por eso necesitamos estar bajo la sombra, la cubierta, pero esa nube, la nube que nos acompaña, que acompañó a ellos y que nos acompaña a nosotros en el desierto. Y la mejor manera de estar bajo la sombra en el desierto sin deshidratar, no estar sentado en el lugar secreto cada día. No esperar, hermanos, no esperen que el sol te parta la cabeza para buscar el descanso del alma. No esperes que venga el día malo para coger el escudo. Asegúrate que has descansado lo suficiente para que el escudo no te pese. Para que la fe no sea cansina para ti, es necesario que tu alma esté fuerte. Si no, la fe es un deber. Necesitamos haber encontrado el descanso del alma. El Salmo 63 dice: y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 91: morará bajo la sombra del Omnipotente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Isaías decía: tu nombre y tu recuerdo es el deseo de mi alma, y en tu antedura el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Todos los seres humanos tenemos una gran necesidad en el alma. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todos los seres humanos tenemos una gran necesidad en el alma. Vamos a buscar el descanso o a mantener descansada el alma cada día, conscientes de estar sentados al lado del Padre en el lugar secreto. Vamos a contemplarlo esta mañana. Amén. Nadie se vaya a este lugar sin hacer este ejercicio. Contemplar a Jesús en nuestro camino. Vamos a mirarlo en el santuario.
a ser conscientes de nuestra alma cada día. De nuestra alma cada día. Amén. Vamos a experimentarlo, a ser conscientes de nuestra alma cada día. Y así experimentar su nube en los días calurosos del desierto. Vamos a hacerlo hoy, amén. Vamos a poner fe. Vamos a poner un cachito de imaginación. Hay historias de la Biblia que se relacionan con tu problema, ¿lo sabías? Vamos a imaginarnos a Jesús, al Padre, en aquellas situaciones de la Biblia. ¿Te acuerdas de esto? Tal vez caminando a Betania. Ana Laura el otro día nos llamó, justo antes de que yo predicara esto, y estaba con mucha fiebre. Y yo le dije, hija, ve al ambulatorio que te vean, no sigas con esto porque esa fiebre puede ser en algo, los pulmones, estás con mucha tos, no lo dejes pasar, hijita. Y había pasado una noche de mucha fiebre. ¿Hay algún texto en la Biblia que hable de personas enfermas de fiebre? La suegra de Pedro, ¿te acuerdas de eso? Siempre hay una historia que se relaciona a lo que estamos viviendo. Siempre hay una historia. Por eso vamos a ser conscientes de nuestra alma cada día. No esperar que llegue el momento, no esperar que llegue la situación. Vamos a ser conscientes. Vamos a imaginar esto. Vamos a imaginarnos a Jesús en nuestra historia o en la historia en la que estaba viviendo Él. A Dios ayudando a su pueblo. Vamos a contemplarlo. Vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo nos revele su presencia hoy. Querido Padre, aquí estamos en este lugar. Queremos, Señor, adorarte unos minutos con esta canción y luego yo te pido que todos los que estemos aquí podamos llegar a orar de esta manera, descansando el alma. Que no sea solo una oración de pedir, que hoy nuestros labios no se abran solo para pedir, sino se abran solo para adorarte, para darte gracias. Que los que un día recibieron el Espíritu Santo, por mucho tiempo que haga que no hablan en lenguas, hoy puedan volver a orar en lenguas, susurrar en lenguas, aunque su mente ni siquiera sepa por lo que están orando, pero su alma sí lo sabe porque tu Espíritu lo está guiando a orar como conviene. Por eso te ruego, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a entrar en tu presencia. Sea como sea nuestro problema, más de una vez caminamos, como dice esta canción, sobre el mar. Queremos recordarte, Señor, y recordar a Pedro caminando sobre el mar, recordarte a ti esperando a Pedro. Queremos verte al final del camino, por más que haya olas. Queremos verte, Señor. No queremos bajar los brazos. ¿Cómo hubiéramos actuado en aquel momento? ¿Qué pasaría si somos nosotros los que estamos caminando sobre el mar? ¿Qué pasaría si en este mar que me envuelve hoy estás caminando tú o tú me estás esperando delante? Quiero tomarme un momento para pensar en esto, en que en esta situación familiar de conflictos, de peleas, de luchas, conflictos con los hijos, con la pareja, conflictos con la economía, o en esta situación de la salud o del mundo espiritual, o esta situación de negocios o de lo que fuere, querido Señor, sabemos que se mueve el mar, pero necesitamos saber que estamos caminando contigo y que todo será para vida y no para muerte. Yo hoy quiero descansar el alma en ti. Te ruego por aquellos que han intentado levantar el escudo de la fe y aún la fe ha sido una carga para ellos. Aquellos que han intentado usar la palabra que tú les diste y hasta el usar la palabra ha sido una carga para ellos. Yo te ruego, Señor, por todos y cada uno de los que están cansados, de los que están agobiados, de los que han llegado hasta este punto, no porque sean incrédulos en sus vidas, sino porque el alma estaba tan cansada que se han encontrado débiles en medio de la batalla y en el día malo se sintieron débiles. Por eso te ruego, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, que tú les ayudes, Señor, y los fortalezcas con toda la potencia de tu gloria y los envuelvas, Señor, y puedan descansar esta mañana en tu presencia, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.